Hola, buenos días chicos, chicas. Bueno, retomamos las clases después de Semana Santa. Acordaros que tenéis hasta mañana para entregar la fotonovela. Muchos ya la habéis entregado y otros, pues los que no la hayáis hecho, sabéis que tenéis hasta el miércoles para entregarla. Ahora vamos a ver el siguiente tema, que sería la percepción de la forma, donde estudiaremos por un lado las teorías visuales de la Gestalt y por otro lado la metáfora visual. Entonces, hay que entender que la Gestalt fue un grupo de psicólogos que lo que se dedican es un poco a investigar cómo nuestro ojo y nuestro cerebro es capaz de identificar todas las imágenes que vemos diariamente, porque son muchísimas. Cuando miramos, por ejemplo, una ventana, vemos un montón de cosas y cómo nuestro ojo es capaz de registrar o cuáles son las que nos llaman más atención y por qué, o bien porque se mueven, o bien porque nos recuerdan algo, etcétera, etcétera. Entonces, la Gestalt decía que el ojo humano es capaz de percibir un número limitado de información. No registra todo de vez, porque si no nos volveríamos locos. Entonces, una vez que lo registra, lo que hace es lo que lo simplifica y lo guarda en el cerebro clasificado como si fuera un ordenador por carpetas, ¿vale? Entonces, establece una serie de leyes que serían las leyes de la Gestalt. Nosotros vamos a ver un número simplificado de estas leyes para entender cómo nuestra mente percibe las imágenes. Entonces, el principal principio de la Gestalt es que el todo de la forma es diferente a la suma de todas las partes. ¿Esto qué significa? Si vosotros miráis estas dos imágenes que tenemos aquí, por un lado sería el lado de la izquierda son formas geométricas y por otro lado sería la representación de un icono de una bicicleta. Esa bicicleta está compuesta por las formas básicas geométricas que tenéis a la izquierda. Cuando nosotros miramos la bicicleta, vemos el todo que sería la bicicleta. No vemos un triángulo, un círculo, otro círculo, una recta, dos rectas, no, vemos la bicicleta. Esa bicicleta sería el todo. ¿Y cómo está compuesta esa bicicleta? A partir de esas formas simples. Pero nosotros no vemos las formas simples y luego vemos la bicicleta. Entonces por eso dice que el todo, o sea, lo que es la bicicleta, es diferente a la suma de todas las partes. Porque nosotros lo que hacemos es ver la bicicleta en sí. Es un poco complejo, pero bueno, es un poco para que empecéis a entender lo que sería la Gestalt. Vamos a ver la primera ley de la Gestalt. La primera ley de la Gestalt es la ley de pregnancia. ¿Esto qué significa? Que nuestra mente lo que hace es simplificar formas para registrarlas. Si nosotros, por ejemplo, pensamos en un árbol y lo tuviéramos que dibujar, todos dibujaríamos el típico árbol que es un palo con la copa así redondeada como cuando éramos niños. Pero hay muchos árboles, entonces diferentes, pero nuestra mente lo que hace es simplificar esa forma y convertirla en ese árbol. Entonces también dice la Gestalt que tendemos a percibir más fácilmente aquellas imágenes, aquellas formas que son simétricas, regulares y estables. Por eso, de las dos imágenes que tenemos aquí abajo, que una es un triángulo y otra es una forma orgánica circular, nuestra mente va a registrar y va a recordar más fácilmente el triángulo que la forma orgánica. ¿Por qué? Porque el triángulo es más simple, es más regular, es más estable. Entonces esa sería como la primera ley, que es que nosotros lo que hacemos es simplificar esa forma para registrarla. Por otro lado, sería la ley de principio de figura-fondo. ¿En qué consiste esta ley? Es que nuestra mente no es capaz de identificar la figura y el fondo a la vez. A un elemento lo denomina figura y a otro elemento lo denomina fondo. Por ejemplo, en estas tres imágenes que tenemos aquí, las tres cumplen la ley de figura-fondo. Si nos fijamos en la de la izquierda, unos podremos ver dos caras enfrentadas, que son las formas blancas. Otros, quizá lo que hayáis comprendido como figura, será la copa negra. Cuando nosotros ya prestamos atención a esa imagen, somos capaces de identificar tanto la copa como
las siluetas de perfil de las personas, pero en un primer momento o bien identificamos la copa o bien identificamos las figuras de perfil. Pasa lo mismo en publicidad, se utilizan mucho estas leyes. Entonces pasa lo mismo, por ejemplo, con el cartel de Coca-Cola, donde la composición que forma el tenedor con el cuchillo crea una botella de Coca-Cola. Entonces nuestra mente quizá lo primero que identifique sean los cubiertos o sea la botella. Lo más fácil aquí es que identifique los cubiertos. Pero cuando observamos, esa botella también se convierte en figura. ¿Entendéis? Lo mismo pasa, por ejemplo, con la manzana de Apple, el anuncio de Apple, donde el mordisco de Apple, en este caso, es el perfil de Steve Jobs, que es el creador de Apple. En la figura fondo, lo que es, como ya he explicado, primero identificamos un elemento como figura y otro como fondo. Cuando prestamos atención ya somos capaces de identificar las dos formas como figura y las dos formas como fondo. El principio de cierre sería la segunda ley, y es que nuestra mente lo que hace tiene la capacidad de cerrar esas formas para convertirlas en una figura. Por ejemplo, en el cartel del vino rosado, nuestra mente es capaz de cerrar la forma para convertirlo en una botella cuando la botella realmente no existe. Y esto lo consigue porque tenemos ya la parte de arriba del cuello de la botella, la etiqueta y la sombra de abajo. Lo mismo pasa con el balón. Somos capaces de cerrar esa forma circular y convertirla en un balón cuando realmente ahí no hay una línea de contorno circular que cierre ese balón. Entonces ese principio de cierre es que nuestra mente cierra esas formas. La ley de semejanza es que tendemos a agrupar las mismas formas, los mismos colores y los mismos pesos y convertirlos en una figura. Por ejemplo, en las formas de la izquierda, cómo agrupamos los cuadrados con los cuadrados, los círculos con los círculos, porque son formas iguales. Entonces nuestra mente lo que hace es clasificarlas como grupo. En el cartel de esa marca de, creo que son plantillas, lo que hace es que nuestra mente agrupa los peces por un lado y con esa forma le da como la forma de la huella de un pie. Es la ley de semejanza porque asemeja esas formas y las convierte en un grupo. La ley de proximidad lo que hace es que nosotros tendemos a agrupar las formas que están próximas y convertirlas también en una forma única, en un grupo. Por eso aquí en el cartel de Coca-Cola vemos cómo agrupamos estas botellas convirtiéndolas en una forma de Coca-Cola. Esto es un vídeo, pero no sé si se podrá activar, donde vemos a un perro andando porque esas manchas componen, la proximidad de esas manchas componen la silueta de un perro. ¿Veis? Ahí vemos el perro. La ley de continuidad es que nuestra mente lo que hace es seguir la dirección que marcan las formas, organizándola de manera determinada una continuidad. Por eso aquí vemos como si fuera el signo de Nike de las zapatillas o un tren compuesto a partir de pilas. La ley de destaque es que percibimos con mayor facilidad cuando un conjunto de formas iguales se introduce otro, dentro de un conjunto de formas iguales se introduce otro diferente. Y aquí, por ejemplo, dentro de las manzanas verdes, al haber una roja, esa roja destaca sobre las demás porque tiene otro color. Entonces la percibimos más fácilmente. En la de las piezas de ajedrez, pues vemos cómo la pieza blanca destaca sobre las negras porque cambia precisamente su color. Si queréis ver más ejemplos, podéis clicar a la parte de teoría de la Gestalt cuando os adjunte el PowerPoint y podéis ver el vídeo donde os ponen más ejemplos. Entonces, el primer ejercicio que tenéis que hacer, que ya os pongo la asignación de la tarea, es tenéis que identificar en estas imágenes qué leyes de la Gestalt se emplean. Las nombráis y justificáis el porqué. Podéis ver el PowerPoint tantas veces como queráis y podéis ver
la presentación tantas veces hablada, tantas veces como queráis, ¿vale? Bueno, pues nada, pues este es el primer ejercicio. Os iré poniendo ejercicios poco a poco para que no, porque si os pongo todo de vez es mucha carga y a veces tenéis muchas dudas y os resulta más complejo, ¿vale? Venga, chicos, cualquier duda me escribís.